En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Decíamos al inicio que celebramos la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los grandes titanes de los apóstoles. Pedro, que siguió a Jesús desde el principio, fue uno de los primeros, y el primero de los apóstoles en jerarquía. Pablo, que lo conoció ya cuando Jesús había ascendido a los cielos, en aquella aparición que tuvo ese momento de conversión. Pero quisiera centrarme en un detalle. A mí a veces me han preguntado, y mucha gente se pregunta, ¿por qué Pedro está sepultado en Roma? ¿Por qué si vivió en Jerusalén, en Israel, era Galileo, no era de Judea, era originario de Cafarnaúm? ¿Por qué está sepultado en Roma? ¿Qué tiene que ver? La misión de ambos, Pablo, que era de Tarso, recordemos que era llamado Saulo, y Pedro, los dos fueron a Roma, cada uno en diferente momento, pero fueron a evangelizar. Y es muy interesante lo que sucede. Ambos murieron. Pedro, según la tradición, murió crucificado en la colina vaticana, donde hoy está la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pablo en las afueras de la ciudad de Roma de aquel entonces, fuera de la muralla, por eso se le conoce a la Basílica de San Pablo extramuros, donde está sepultado. Pero Pablo murió bajo la espada como ciudadano romano. ¿Y por qué fueron a dar allá? Ellos tenían muy claro que el corazón del imperio romano, que recordemos que todo el mundo conocido prácticamente estaba bajo el poder romano, y tenían costumbres y tenían medios, recursos, tenían el dominio de todos los lugares. Pedro y Pablo aprovechan, sobre todo Pablo, lo que dijo Jesús. Aprovechan los recursos de Roma, que eran los barcos, que eran las vías de comunicación. Ellos lo controlaban, todo lo controlaba Roma. Y aprovechan eso para cumplir lo que dijo el Señor: vayan y hagan discípulos, vayan hasta el confín de la tierra. Y ellos trataron de cumplirlo, pero fueron al corazón del imperio para algo así como dinamitar, vamos a utilizar esa palabra, desde el corazón para todo el mundo, el Evangelio de Cristo, sembrarlo en la capital del imperio para que llegara a todas partes. ¿Por qué? Porque habían aprendido de la historia de su pueblo, que la gran Babilonia de aquel entonces, recordemos, vamos más atrás de la historia de Pedro, que era desde donde se derramaba al mundo la idolatría y el pecado, pero ahora es Roma. Roma estaba en una decadencia moral tremenda. Bueno, pues hasta ese punto llegan, algo así para llegar al corazón, y que desde el corazón llegue a todo el cuerpo, me refiero al imperio, llegue el Evangelio y la salvación llegue a todas partes. Y esa es la razón por la que están ahí sepultados. Pedro, recordemos aquella anécdota, en la Vía Apia actual, que es la misma del tiempo del Imperio Romano, se habla de que San Pedro lo animaron estando ahí porque era obispo ya en Roma,
los cristianos le dijeron en tiempos del emperador Nerón que huyera, que se fuera, que era él muy importante como para caer bajo las manos del emperador Nerón. Y entonces Pedro emprende el camino, sale de la muralla y actualmente está una iglesita ahí en la Vía Apia que se le llama la iglesia del Quo Vadis. Quo Vadis significa ¿a dónde vas? Porque es el encuentro. Dicen que Pedro ya había salido de la ciudad, de la muralla. Actualmente también hay una muralla. Y ahí en las afueras de la muralla se encuentra con Jesús que viene y le dice: Domine, quo vadis, o quo vadis domine, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice: voy a Roma. ¿A qué vas? Voy a morir. ¿Otra vez, Señor? Le dice Pedro. Dice: sí, porque tú no quieres morir por mí. Pedro recordó aquello que le había dicho el Señor, que cuando seas viejo te llevarán a donde no quieras. Y dice el apóstol Juan, con esto le indicó con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Pedro regresó y días después fue apresado y fue llevado a la colina vaticana, donde fue crucificado. Y al estar ante sus verdugos les dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme con los pies para arriba. Y la cruz invertida es el signo de la muerte de Pedro. Pablo fue y entregó su vida en Roma y le cortaron la cabeza. Ambos están sepultados, cada uno en diferente basílica, pero en la misma ciudad de Roma. Ese lugar vio la sangre de estos grandes, estos titanes de los apóstoles. Encomendemos a ellos nuestra iglesia, nuestra fe, nuestros grupos, para que sigamos nosotros también dando testimonio con nuestra vida, con todo lo que podamos, testimonio de que Jesús está vivo y testimonio de que la palabra de Dios tiene que llegar a todas partes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.